¿Se escuchan? Esto es... No se escucha porque estoy en otra clase. ¿Aló? Hola, profesor, sí lo Ya. escuchamos. Ok, no estaba con dos clases distintas abiertas. Estaba con construcción en madera y con estructura de madera. Ya. ¿Dudas o consultas en relación a la clase anterior? Tenemos 8 personas conectadas, que poco. 9. Pero vamos a iniciar igual. Consultas, aprovechen que hay pocos compañeros. Profe, ¿dónde puedo sacar el link para mandárselo a un compañero? ¿El link de qué? El link de acá del Teams, que no lo Está en encuentro. el MS. Ya vale. Para la página. Emerson, pero lo podí invitar de aquí mismo. ¿Y cómo? Que en el grupo de WhatsApp está pidiendo el... No me acuerdo cómo se llama. Acá arriba te poní en participante y le poní invite a alguien. Es importante. Está atardeciendo y su otro no ha... Ya, sí, por error. Oh, sí tenía, hace un minuto tenía la diapositiva correcta. Aquí está. Ahí está. Y si no puedo autoenviar el enlace acá, tampoco tiene sentido. Ya, pero cualquier cosa, el enlace siempre está disponible en la plataforma virtual. Y si están complicados con los enlaces, lo que puedo hacer es generarle una invitación para que les quede en su calendario de actividades. Pero tendrían que ingresarme el correo. Lo vamos a hacer ese nombre. Si quieren que le envíe una invitación y quede anexada en su calendario. Cuatro. Ya, bueno, continuamos. Matías pregunta, una consulta, ¿cuál es el nombre del material que se deposita en los lúmenes para formar duramen? En realidad el nombre es genérico, no hay un nombre específico, conceptualmente se le dice extraíble.
pero ese material que llena el lumen en el duramen depende de cada especie. Pero como concepto genérico, se llama trailer. Bueno, ahí le acabo de ingresar un enlace. Si ustedes quieren, pueden indicar su nombre y su correo electrónico y le genera una invitación de esta clase y les va a cargar automáticamente todo el calendario de clase. Ya, no hay consulta. Continuamos. Ya tenemos a asistente. Pues ustedes son poquitos, esta estructura. Tengo la confusión con los dos cursos. Ya, continuamos entonces con las propiedades de la madera. Ya. Bueno, como recuento, ya hasta la clase anterior habíamos hablado un poco de la estructura macroscópica de la madera. ¿Ya? Y eso era para entender un poco qué es lo que pasaba o que mentalizáramos que podíamos hacer del comportamiento desde el punto de vista macro y micro y macroscópico de este material. Hoy día deberíamos ver un poco de las propiedades de la madera para la próxima clase ya trabajar con protecciones por diseño y después realizar el primer control. Les voy a actualizar el calendario con las temáticas clase a clase y donde les voy a indicar, en este caso, el control. Que en cuanto estemos en periodos de clases, en este caso no presenciales, va a ser vía plataforma virtual. Y si volvemos de alguna forma o se reanudan las clases de semestre, vamos a hacer este caso vía formato clásico, papel, laboratorio, video u otro. Entonces, como propiedades de la madera, ¿ya? Tenemos que entender independiente de la especie forestal, esta tiene ciertas características particulares. Voy a activar la grabación, si no después me van a preguntar si grabé o no. Entonces, independiente de la especie maderera, vamos a decir o vamos a entender que la madera es un material anisotrópico, como lo hemos dicho hasta las clases anteriores, y también para nosotros va a ser relevante entender el comportamiento, humedad de la madera o las relaciones agua-madera. Y dentro de estas relaciones agua-madera vamos a destacar el contenido de humedad, ya que es de alguna forma un elemento que se puede medir, y también según este contenido de humedad vamos a estar, en este caso nos va a dar distintas condiciones para el ataque biológico y también resistencia mecánica. La madera con esta relación de humedad también sufre hinchazón o merma según el rango o el estado de humedad que tenga. La madera tiene, dentro de sus propiedades, tiene un coeficiente de contracción volumétrica, o sea, cuál es su capacidad de hincharse o contraerse según las condiciones de humedad, dependientes de la especie. Existe un punto que se llama punto de reacción de la fibra, que es el estado en cual la madera absorbe la cantidad de agua solo para aumentar su fibra y no existe agua libre, ni tampoco es capaz de ser más o captar más agua en su pared celular, que las vamos a ir definiendo en las siguientes presentaciones. Bueno, el peso específico es una característica como todos los materiales. Higroscopicidad también está muy relacionada a la humedad de la madera. Higroscopicidad es la capacidad de ceder o captar agua en base a las condiciones del ambiente. La homogeneidad, ya hay una de las características, puede ser o no homogénea, que lo vamos a ir definiendo más adelante. La durabilidad, cuánto está dura, ¿ya? O cuál es su durabilidad natural, también vamos a escribirlo en la clase de hoy. Y lo que es inflamación y combustión, ¿ya? Entonces eso es lo que vamos a conversar o a incluir en la presentación preparada para hoy. Entonces la primera, podríamos decir que independiente de la especie forestal, la madera es considerada un material biológico, anisotrópico, higroscópico, biológico de su origen natural, esto depende de un árbol, de un ser vivo, anisotrópico, que tiene propiedades mecánicas, ya según su eje,
debido a que su composición microscópica difiere en cada uno de los sentidos que queramos analizar, y higroscópico su capacidad de ceder o captar agua para equilibrio con el ambiente. Bueno, en relación a la anisotropía, tiene un comportamiento estructural distinto en el eje tangencial, en el eje radial y longitudinal, ¿ya? Como lo habíamos descrito anteriormente, principalmente se hace un esquema similar al que está acá, donde vamos a decir que una pieza tiene un comportamiento tangencial o radial y longitudinal según los esfuerzos que te sometió. Por ejemplo, si tenemos vamos a pensar que tenemos una viga, y esta viga, si está su anillo de crecimiento, va en tangente al punto de esfuerzo, vamos a decir que tenemos una pieza o un esfuerzo tangencial. Por lo tanto, ahí cómo vamos a diferenciar si la pieza es tangencial o radial, depende, en este caso, el anillo o la forma que estemos aplicando, porque si la orientamos en la misma pieza, en este sentido, vamos a decir que esta pieza ya no es tangencial porque su esfuerzo va en otro eje. Por lo tanto, para decir si el corte es tangencial o los esfuerzos tangenciales o radiales, depende el punto de aplicación de la carga. En este caso, si queremos hablar de un radial, podríamos tener una pieza en ese sentido y estamos aplicando los esfuerzos en el eje radial. ¿Ya? Por lo tanto, no hay que confundirse ya en cuanto al concepto. Esto no es muy relevante en el caso de este caso para el punto de vista constructivo, es principalmente el concepto que vamos a utilizar, pero en el caso de cálculo estructural es relevante porque depende mucho del eje que se está analizando. Y el eje longitudinal, ¿ya?, es el que está a lo largo del árbol, y podríamos tener esfuerzo en ese eje en el caso de un pilar. Entonces ahí podríamos tener el caso de un esfuerzo longitudinal. Este esfuerzo longitudinal podría ser compresión o tracción, según el que esté puesto la madera. En relación a esto ya habíamos hablado bastante, después vamos a ver más condiciones o situaciones cuando lleguemos a un contexto real. Bien, por ahora vamos pasando rápido para seguir avanzando los conceptos y que empecemos ya a dar solución a ejemplos o a características no tan teóricas como las definiciones que tenemos en esta diapositiva. En relación a las humedades de la madera, en este punto vamos a detallar y nos vamos a concentrar tanto en esta clase como en la próxima, ya en la relación humedad de la madera o relaciones agua-madera, porque este es el punto clave para el comportamiento de la madera durante la construcción y durante su vida útil. Cuando pensemos en las relaciones agua-madera, vamos a nombrar tres tipos. Lo primero va a ser agua de constitución o agua combinada, que es aquella que forma parte de los componentes químicos que constituyen la madera. Y la única forma es quemarla. Por lo tanto, cuando hablamos de agua, en este caso, o madera al 0% de humedad, vamos a hablar del caso 2, donde el agua no tiene agua de impregnación o saturación. Y esta es el agua que impregna la pared celular de la célula, rellenando los espacios submicroscópicos y microscópicos de la misma. ¿Sí? Se introduce dentro de la pared celular, siendo causante de la contracción de la madera cuando pierde, o la expansión o hinchamiento cuando recupera agua. Esta agua de impregnación, que es la que de alguna forma rellena los espacios de la submicroscópicos y microscópicos de la pared celular, es la que produce cambios volumétricos. La única forma o las formas de sacar esta agua es secándola en horno, ya en 310 o 100 grados Celsius. ¿Ya? Este proceso de secado es similar a lo que ustedes hicieron en el laboratorio con Ario, que era secar hasta peso constante. Y el agua libre es el tercer tipo de agua que vamos a tener en una pieza de madera, es aquella que llena los lúmenes, ¿ya?, que están al interior de cada una de estas células, ¿ya?, y de parece vaso, traqueída u otro, ¿ya? Y esta es absorbida por capilaridad. El agua libre, una vez que es perdida por la madera, ya no puede recuperarla a partir de la humedad atmosférica. Por lo tanto, en condiciones atmosféricas solo vamos a tomar la humedad de impregnación de la pared celular, que es el agua 2. ¿Ya? Esta agua libre,
Una vez que la madera la pierde, no la puede recuperar del ambiente y la única forma de que se llenen los lúmenes por el interior es que ésta tenga contacto directo con el agua, por riego o por inmersión. Si nos queremos ver en un contexto de ejemplo, esperemos que actualicen. Ya vamos a tener tres, o lo que acabamos de decir, que tenemos tres estados de agua, donde hablamos de un agua de constitución, un agua de impregnación y un agua libre, donde el agua de constitución es la que forma parte de la estructura de la madera, el agua de impregnación aquella que impregna la pared celular y el agua libre es la que llena el interior de los lúmenes. Aquí aparece un punto llamado PCF o punto de saturación de la fibra, que es el punto exacto donde la pared celular absorbe la cantidad de agua necesaria para llenar sus espacios microscópicos y submicroscópicos. Esto en promedio, el 28%, 30% según la especie maderera y según en este caso la información que ustedes leen o la bibliografía que ustedes revisen, van a encontrar que eso está en 28 o 30%. Pero en general el PCF depende de cada especie madera. Que también dijimos que cuando aquí vamos a tener un 0% de humedad y aquí tenemos una mayor humedad. ¿Ya? ¿Cuánta humedad? Depende de la especie madera y depende de la condición, pero esto es mayor a 28. Por ejemplo, vamos a poner aquí, por ejemplo, un 0% de humedad, un PCF con un 28% de humedad, y aquí, por ejemplo, un 80% de humedad. ¿Ya? Lo preocupante desde el punto de vista de cambios volumétricos pasa aquí en este estado. ¿Ya? Cuando la madera pasa desde el punto de saturación de la fibra hacia una madera seca, tiene cambios volumétricos. ¿Ya? Y cuando pasa de una madera seca hacia el punto de saturación de la fibra, tiene un aumento en su volumen. En promedio, o cuando se habla de madera seca, no estamos pensando en un 0% de humedad. ¿Ya? Madera seca se entiende bajo un 20%, ¿ya? Y la humedad ideal para construcción es la humedad de equilibrio. Esta humedad de equilibrio con el ambiente depende de la zona climática que estemos analizando y depende de la especie de madera. Y después vamos a tener ejercicios donde vamos a buscar humedad de equilibrio, pero si ustedes quieren realizar apuntes sobre eso, yo les sugiero que para ver esta humedad de equilibrio vean la NSH 1198. Bueno, esto es lo mismo que habíamos dicho. Contenido humedad de la madera es un material higroscópico, absorbe y entrega agua según las condiciones del ambiente. Para este caso, en el estado 2, para llegar a esta condición, para pasar del 0 al PCF, está en condición ambiente. Y sobre esta condición, solamente necesitamos, o para que se empiecen a llenar los lúmenes, debemos tener contacto directo con el agua o sumergir las piezas de madera. La humedad de equilibrio depende de la especie de madera, ¿ya? Y también depende de la zona climática o la zona donde se quiera emplazar el proyecto. Madera verde en general se entiende en contexto con aquellas que tienen madera de humedad superior al 30% y madera seca, aquella que tiene un porcentaje de humedad menor al 20%. Y en general no se recomienda utilizar madera en este tramo entre un 20 y un 30%. ¿Por qué? Lo vamos a escribir o vamos a hacer un ejercicio para que veamos qué es lo que pasa. Pero en general, de un 20 a 30% tenemos un cambio volumétrico importante, en este caso principalmente en el eje tangencial, después en el radial, muy poco en el longitudinal, porque las humedades de equilibrio están, por ejemplo, el 14% humedad de equilibrio, 14, 18, 20%, y PCF que está, por ejemplo, en 28 o 30%. Por lo tanto, aquí tenemos un porcentaje de humedad ya bastante alto versus lo que puede bajar acá. Si utilizamos maderas, por ejemplo, 30%, y para que llegue al 14 del 18, esta pérdida de humedad genera también importantes cambios volumétricos. Y la fórmula para determinar la humedad de la madera es la misma que han utilizado siempre en cursos previos, donde la humedad es peso húmedo menos peso seco dividido por peso seco. Por 100 para obtenerlo en valor de porcentaje.
Otras propiedades de la madera que son menos relevantes y no las vamos a describir en detalle en esta unidad. Bueno, la densidad es una propiedad que es masa partida por volumen, depende de cada especie de madera. Hay maderas más densas que otras, pero en general, como contexto, ¿ya? La madera siempre pesa menos de 1000 kilogramos por metro cúbico. Como ejemplo, si ponemos una pieza de madera sobre el agua, está siempre a flotar. Por lo tanto, si nos dicen que una madera tiene una densidad de 1500 kilogramos por metro cúbico, habría que cuestionar o evaluar cuál es la especie de madera natural, me refiero, que podría tener. Pero por contexto en general, las maderas tienden a tener densidades inferiores a 1000 kilos por metro cúbico. Estas densidades de madera dependen de la especie y también dentro de una misma especie pueden encontrar distintas densidades, ¿ya? Y están relacionadas a la etapa o época de crecimiento o la zona geográfica donde está creciendo esta especie. Las propiedades eléctricas, la madera tiene propiedades eléctricas, ¿ya? No es un material aislante porque está relacionado a la humedad. O sea, maderas con mayor porcentaje de humedad son mejores conductores eléctricos que maderas secas. Por lo tanto, la madera tiene propiedades, pero no es considerado un material aislante eléctrico. Y en relación a las propiedades acústicas, después vamos a ver un poco más de detalle como los beneficios o no que pueda tener desde el punto de vista acústico, pero en general la madera tiende a transmitir el sonido. Por lo tanto, también un parámetro a considerar cuando se realizan estructuras en madera de colocar aislante o elementos de aislación para impedir que transmita el sonido de un lugar a otro. Propiedades térmicas, la madera es considerada un material medianamente aislado o medianamente aislante, ¿ya? No es un material aislante por debido a su conductividad térmica, pero sí tiene propiedades aislantes mejor que un hormigón o un ladrillo. Después, cuando veamos un poquito de física de la construcción, vamos a ver y lo vamos a comparar con otros materiales. Dilatación térmica ya es un fenómeno no muy relevante en la construcción en madera, porque el cambio volumétrico no es o podría considerarse despreciable dentro del rango normal de uso de la madera, y la resistencia mecánica en las propiedades que depende de la especie forestal y en este caso del grado o la calidad de la madera. Esto también lo vamos a ir viendo en las clases siguientes cuando veamos simulación o modelamiento de estructuras de madera. Y también les pido que vayan avanzando y revisando la norma, la NSA 1198. Podríamos ponerlo acá en un caso de ejemplo, ¿ya? Y ver qué es lo que va pasando con el comportamiento de la madera. Tenemos madera seca, que en contexto general se entiende el 20%, ¿ya? Nunca vamos a utilizar madera al 0% de humedad, y madera verde, aquella que tiene un porcentaje sobre el 30% de humedad. En general, si bajamos del punto del PCF, ¿ya? Esto va a tener una contracción volumétrica, pero sí va a tener un beneficio de aumento de resistencia. Si aumentamos sobre el PCF, va a tener una estabilidad dimensional, pero una caída de resistencia. Entonces, también tenemos que ir analizando qué es lo que pueda pasar en un caso o en otro. También vamos a ver que esta madera sobre el PCF, lo que pasa es que llena el interior de los lúmenes con agua y se empiezan a dar las condiciones propicias para la proliferación de hongos, porque en este caso el hongo necesita agua, oxígeno y una temperatura adecuada, porque el alimento lo tiene en la pared celular de la madera. Y en el caso de los elementos más secos, madera bajo el PCF, o sea, sin agua en el interior de los lúmenes, ya no es afectada por hongo, pero sí afectada por los insectos. Por lo tanto, independiente que esté sobre o bajo el PCF, va a tener riesgos de ataque, en este caso, o biodegradación. Por lo tanto, hay que buscar la estrategia o las medidas de protección adecuadas según la zona o las humedades que estemos trabajando. En general, para esto vamos a ver normativa, de ver cómo trabajar la madera en un lugar y otro, y ¿ya? Cómo trabajar la madera en un lugar y otro, y también cuáles son las medidas o técnicas de protección que podemos tener.
Aquí vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Que no sea tan larga la clase si estoy hablando todo, ¿ya? Pero vamos a entender un poquito lo que es la contracción de la madera, ¿ya? Aquí un ejemplo, ¿ya? Es solamente esquemático, ¿ya? Pero podríamos entender que la contracción o con la forma de deformación de la madera depende del lugar de donde esté cortada esta pieza de madera. Por ejemplo, si vemos la imagen superior, vamos a ver que esta tiende a tener curvatura o alabeo porque su mayor deformación, ¿ya? O el eje más fácil para deformarse va a ser el eje tangencial, ¿ya? Porque recuerden que no había célula o estructura en ese sentido. Por lo tanto, va a tender a tener un abarquillamiento, va a ser de esta forma curva al perder la humedad, ¿ya? O al tener cambio de humedad. ¿Qué maderas de alguna forma se contrae o se expande más rápido? Es decir, nos vamos desde el punto de vista o del punto de vista microscópico. Recuerden que esta pared o esta madera afuera es madera más que creció después, por lo tanto tiene lúmenes más limpios porque el interior podría tener ya empezar a tener duramen y toda esta zona más exterior es más activa. Por lo tanto tiende a hacer de alguna forma deformarse o hacer un nivelamiento siempre hacia afuera que hacia adentro. Después vamos a ir viendo más también detalles de la cantidad de células que tenemos, ¿ya? Pero siempre va a tener una deformación en cada uno de los ejes. En realidad lo que les intento explicar ahora en forma esquemática, después vamos a ver en más detalle cómo se deforma y también vamos a empezar a calcular las deformaciones. Si ustedes se fijan acá también hay una curvatura, ¿ya? Aquí probablemente se escogen o se acortan más los extremos que el centro, porque aquí hay dos tipos de células, ¿ya? Vean también lo que podría pasar en el centro. Esto es solamente esquemático, ¿ya? Y esta figura también está un poco exagerado, que esta pieza rectangular podría cambiar su forma, porque en el eje tangencial tuvo un acortamiento mayor que en el eje radial, por las células como están orientadas. ¿Ya? Entonces, la norma chilena 173, parte 3, define la contracción lineal como disminución de dimensiones que sufre la madera al perder humedad, bajo el punto de saturación de la fibra, y se expresa como porcentaje. En general, estas variaciones de longitud son del 0,1 a 0,3% longitudinal, prácticamente despreciable, y en el transversal pueden ir del 4 al 17%, considerable, ¿ya? Por ejemplo, un 17% de disminución o cambio volumétrico por humedad. Y en términos generales, las maderas pesadas se contraen y se hinchan más que las maderas más ligeras. Aquí hay una tabla que también aparece en la normativa, donde aparecen algunas especies ya madereras y un coeficiente de contracción lineal según el eje tangencial o radial. ¿Ya? Y esto es para humedad inferiores al 20%, ¿ya? Porque nosotros son las humedades que vamos a ocupar en construcción. Aquí hay otra especie que vamos a utilizar en el ejercicio. Y para calcularlo, se determina, ¿ya? Como la fórmula dimensión H es igual a la dimensión al 20% de humedad por 1 menos K por la variación de humedad dividido por 100 en milímetros, donde H es el contenido de humedad entre 0 y 20, K el coeficiente de contracción lineal y delta H la diferencia entre humedad. Y aquí nos interesa el valor numérico, no estamos buscando si subimos o bajamos, solo es el valor de diferencia. Entonces ahora vamos a hacer un ejercicio. En realidad lo van a hacer ustedes. Vamos a suponer que tenemos un revestimiento de madera. Y esta madera va a tener 100 milímetros por 40. Donde vamos a tener un corte, ¿ya? O una orientación de fibras de ese tipo. Y podemos tener otra madera también de 40 por 100 milímetros, pero tiene otro tipo de corte. Entonces, mi consulta es, ¿cuál será la variación volumétrica por diferencia de humedad? En nuestro proyecto, de alguna forma, nos va a interesar saber cuál debería ser la dimensión que queda entre
cada una de las piezas para que éstas no se topen cuando o durante el ciclo del año por hinchazón o merman por cambio de condiciones climáticas. Nosotros, o ustedes, como se van a hacer el ejercicio, van a comprar madera con un 18% de humedad y en uso, esto va a estar en interior, va a tener un 9% de humedad. Entonces, vamos a tener las dos condiciones. La humedad inicial, 18%, la al final va a ser un 9%. Entonces, ahora como ejercicio, vamos a considerar que la madera al 18% mide las dimensiones que está indicada en el esquema, y mide 100 por 40. Y mi pregunta es, ¿cuánto va a medir el 9%? Entonces los dejo unos minutos para que analicen esta fórmula y lo resolvemos si es que tienen dudas. ¿Ya? Y los dejo, analícenlo. Les voy a dar 5 minutos y lo conversamos.
¿Cuánto les dio? ¿Por quién lo terminó? ¿Cuántos tengo en línea? Están todos. Justo sacó la diapo, profe, y no tengo la diapo porque estoy del teléfono. Ya, disculpa, no en realidad sé que. Ya. ¿Y tus compañeros? Ya no lo he terminado, profe. Ya, avancen más, tranquilo. No lo vamos a revisar si quedan dudas. Una fórmula que necesita las anteriores. Si no tienes diapo, necesitas es para sacar los valores. Y tengo una sola consulta. ¿Ya? Su compañero me dijo que no lo ha terminado. Y le faltó un dato clave acá, que no se los di. ¿Qué me podría decir cuál es el dato que es necesario para hacer este cálculo? Ariel, Byron, Emerson, Jonathan, Jorge y Mea. Constante. ¿Cuál? La constante K. Necesito darle la constante K. Ya. Porque como dice Jonathan, La especie especie de la madera, dicen. ya, si la especie es maderera, esta fórmula no nos sirve de nada, porque lo que necesitamos es determinar el K según la especie de madera. Díganme alguna especie, a elección de ustedes. ¿Qué quieren utilizar de revestimiento? Puede ser una madera nativa. La que ustedes quieran. Ya, ¿cuál especie? Vamos. ¿Quién se ríe acá? El roble, dicen. Roble, pero ya vamos a trabajar con las dos. Entonces vamos a hacer este ejercicio para roble y para pino radiata. Ya, entonces vamos a empezar primero con dimensión H. Nuestra madera está al 18% de humedad, es igual a la dimensión al 20% de humedad, 190 grados, por 1 menos K por delta H, estamos pasando del 18 al 20, por lo tanto, delta H es 2 dividido por 100, y esto nos va a dar en milímetros. Entonces vamos a buscar ahora cuál es. ¿Qué eje vamos a analizar primero? ¿El tangencial o el radial? Tan lento. No hicimos tangencial. Entonces vamos a trabajar para roble. Roble tangencial, el K es 0,36. Entonces vamos a poner acá un K de 0,36. También conocemos que la dimensión H, al 18% de humedad, en el tangencial vamos a analizar la pieza 1 o la pieza 2. Vamos a analizar el roble, pieza 1. Entonces la dimensión tangencial es de 100 milímetros. Entonces nuestra incógnita sería despejar cuál es la dimensión al 20% de humedad. Estoy pensando en la pieza número 1.
100 milímetros el eje tangencial. Entonces despejamos dimensión tangencial al 20% de humedad es igual a 100 dividido por 1 menos 0,36 por 2 dividido en 100. Y eso les da 1. La calculadora, el teléfono. Gracias. Matías. 100,72 milímetros. Pero eso es al 20% de humedad. Eso estamos buscando cuánto es al 9. Entonces, si se conocemos ahora la dimensión del 20, la dimensión al 9% es igual a la dimensión al 20, que es 172 por 1 menos 0,36 por la diferencia de humedad del 20 al 9. Entonces sería por 11 dividido por 100. Y eso nos da 90. Gracias, Matías. 96,73. Milímetros. Entonces, ¿qué es lo que podemos observar? De que si compramos una pieza o la pieza 1 mide 100 milímetros cuando la compramos al 18% de humedad, esta misma pieza al secarse al 9% de humedad va a haber bajado o podría disminuir su tamaño en casi 3 milímetros, casi 4. No, casi 3. Como 3 milímetros. Y 3 milímetros son observables a simple vista. Por lo tanto, hay que considerarlo al momento de esta junta, tanto para hinchazón como contracción, porque si nuestro proyecto considerara que las maderas deben quedar a tope, y si las instalamos a 18% de humedad, estas se van a secar y se van a separar. Por eso la recomendación en general es instalar la madera a la humedad que se va a utilizar. Entonces, vamos a hacer el mismo ejercicio ahora para el otro eje, para el eje radial. El procedimiento es el mismo que el anterior, que tenemos que llevar la dimensión al 20% de la humedad y después del 20% bajarla a la humedad que vamos a utilizar. Y esta, nuestra dimensión en roble va a ser inicialmente 40. Uno menos K radial 0,21. Y eso nos va a dar la dimensión. Esto es radial. ¿Cuánto les da la dimensión al 9% de humedad?
40.1, eso es al... Ya, aquí tengo una observación respecto al cálculo. Cuando ustedes tienen un 18% de humedad, mide 40 milímetros, al bajarlo al 9 tiene que disminuir. O sea, 46 están pensando en el 20, es que no 39,83, profe. alcanzo a escuchar lo que comentaron. 39,83. 39,83. 39. 39, ¿sí? Sí. 83. ¿Ya? Si ustedes se fijan, disminuyó en ambos ejes. Si nuestro encomienda o lo que estaba en la especificación era madera tope, si tuviéramos la suerte de que ambas quedaran en la misma condición o en el mismo tipo de eje alineada, aproximadamente son 3 milímetros. Entonces vamos a tener aquí que va a separarse 3 milímetros porque va a cortarse en ambos sentidos y que probablemente también vamos a cortar 3 milímetros. O sea, nuestras maderas se van a empezar a separar. Por lo tanto, hay que tener presente eso. Y si pensáramos en el otro eje, si esto fue un revestimiento de piso, también la altura de nuestras maderas va a empezar a cambiar, que va a bajar en algunas piezas de madera más que otras. Y estamos pensando en el concepto idealizado de que son corte puro, porque lo más probable es que tengamos piezas que vengan como intermedia o un eje diagonal. Por lo tanto, no sean solo tangenciales o solo radiales. Por lo tanto, vamos a pasar al concepto o al estado de este, similar a eso, que se empiezan a deformar o a perder en este caso, su figura rectangular. Podría ser eso o ese caso, ¿no? O incluso hasta esto, ¿no? Por lo tanto, es la contracción, en este caso, es un elemento importante a analizar, ¿no? Entonces analicen el roble, qué es lo que pasa también en este caso 2. Y vamos a tener otro contexto distinto y después veamos el pino radiata. Pero en general, sin hacer los cálculos, podemos observar que en realidad si tiene un coeficiente de contracción lineal más alto, va a tener mayor deformación al momento de cambiar su porcentaje de humedad. Si observamos, por ejemplo, el roble 0.36, 0.21, ¿ya? Y observamos, por ejemplo, el raulí, que está inmediatamente en la parte superior, ¿ya? Vamos, si ustedes ven en detalle, el raulí tiene un coeficiente de contracción tangencial menor que el roble. ¿Qué no quiere decir eso? Que el raulí se va a deformar menos por variaciones o por cambios de humedad que el roble. ¿Ya? Si pensamos en puertas, ¿ya? O en ventanas, generalmente son hechas de raulí, porque el raulí es más estable dimensionalmente en el eje tangencial, y si lo vemos en el radial también tiene una contracción lineal más favorable. Si pensamos en el pino radiata, estamos acá, estamos muy similar al roble, por lo tanto también tiene deformaciones bastante altas, ¿sí? Por lo tanto, si quisiéramos, por ejemplo, trabajar de una puerta, una ventana y no tener el problema que se nos apriete o deforme tanto en los meses de invierno, deberíamos tal vez buscar una madera que tenga un menor deformación, por ejemplo, aunque no sea prácticamente ideal, porque no vamos a ocupar esa madera en construcción de elementos estructurales ni de terminación, pero hay distintos valores, ¿ya? Y como hay maderas que se pueden deformar mayor que las que estábamos analizando. Por ejemplo, miren, hay un ciprés que podríamos tal vez ser o darle la oportunidad a otro tipo. Por ejemplo, un eucalipto. Ahí podemos ver cuál es la deformación, cuál es la es el martel coigua. Por lo tanto, si vemos las deformaciones, la madera a utilizar debe ser adecuada para las condiciones de uso y disposición. Frente a este un fenómeno que no podemos evitar, como tenemos que trabajar en revestimiento, aparecen probablemente los tinglados o machimbrados, que ¿qué es lo que hacen? Es dejar una separación entre las piezas de madera para que este cambio volumétrico, ¿ya?, no se observe la separación entre ellas. Y el espacio que queda entre estos elementos
es el que sirve para este cambio volumétrico o para generar este movimiento, ¿ya?, de las piezas. Y las piezas tienen un cambio volumétrico y tienen este espacio para deformar. Lo que van a hacer, van a sacrificar todos los elementos de unión o podrían tener deformaciones propias de la madera si es que estos no estaban bien fijados a la estructura. Entonces aquí queda la tarea para que ustedes realicen los ejercicios que quieren, ¿ya?, porque tienen la mayoría de las especies, ¿ya?, o los apuntes que ustedes tienen la mayoría de las especies forestales y las contracciones y los coeficientes de contracción lineal. ¿Dudas respecto a esto? ¿Incluye entonces coeficientes? No, los coeficientes no están incluidos de contracción en el precio de la madera. La madera tiene un valor comercial según la disponibilidad del mercado. Pero los coeficientes se deben construir al momento de construir o diseñar una estructura de madera. Y también quería que lo observaran ahora para que vieran la incidencia de ocupar una madera verde o una madera seca. Bueno, en general, si analizamos la madera que más utilizamos, que es el pino radiata, ¿ya?, este tiene una contracción tangencial, ¿ya?, y radial, en este caso madera verde o madera seca en cámara, que puede ir variando en cada uno de los valores de contracción volumétrica, pero en general es beneficioso secar la madera, en este caso en cámara, porque tenemos un proceso de, si bien vamos a tener un cambio volumétrico mayor, porque tuvo un mejor proceso de secado, vamos a tener una madera más estable en el tiempo, y además el hecho de secarla en cámara, vamos a matar todo o quemar todas las larvas de insectos que pueda tener. Esta tabla está de comparación y una de las pocas que hay, porque es de las maderas más estudiadas en Chile, el pino radiata. Aquí está hecho el ejercicio de cuánto se contrae de verde al 12% de humedad y del mismo estado verde a seco en cámara, ¿ya? Y vamos a ver, y ahí se puede observar los cambios volumétricos. ¿Por qué aquí dice verde a seco en cámara? Porque en cámara podríamos sacar humedades tal vez más bajas. Bueno, en general, lo va a pasar sumamente rápido. La madera puede tener distintos porcentajes de humedad, que pueden ir del 0% de humedad cuando esta es secada. Bueno, me había olvidado hacer algo. En general, las relaciones de agua-madera, la madera puede estar anhidra o seca a un 0% de humedad. Bueno, aquí está asimilada a temperatura, este es un rango, ¿ya?, cuando se cae en estufa, pero esta madera es sumamente inestable, porque al estar 0% de humedad o su pared celular no tener agua de impregnación, va a empezar de inmediato, al estar en condiciones ambientales, a absorber agua del ambiente. Y la madera, si esta otra pieza de madera, las primeras células que van a absorber van a ser las exteriores, por lo tanto el primer cambio volumétrico va a ser las exteriores hacia el interior. Por lo tanto, este puede producir una madera inestable, ala de torcedura, rajadura y otros defectos que se pueden generar según la humedad que esté puesta y la velocidad que tenga para absorber agua del ambiente. Madera seca muy seca, ya en secado natural o en clima seco, podría estar en torno al 13% de humedad. Madera secada al aire podría estar entre los 18 a 13% de humedad. Madera comercialmente seca entre un 23 y un 18% de humedad. Madera semiseca entre un 30 y un 23. Madera saturada, punto de duración de la fibra, ya hoy, de 30 a 28%. Madera verde hasta un 20% de humedad, que es madera en pie o cortada de desmonte. Y madera empapada hasta un 150% de humedad, que es aquella que está sumergida en agua. ¿Ya? En relación a la densidad de la madera, ¿ya?, al 12% de humedad, este parámetro 12% no significa que es la humedad que se debe construir. El 12% es que los ensayos se realizan, o las pruebas se realizan al 12 y al 30 como un parámetro de comparación. Pero en general, lo que les decía, las densidades de la madera siempre son inferiores a 1000, ¿ya?, o son más livianas que el agua, ¿ya?
donde podemos ver maderas pesadas, por ejemplo, como el roble, es densidad al 12% de humedad en promedio de 607 kilos por metro cúbico, y en maderas más livianas como el álamo, en promedio 372 kilos por metro cúbico. ¿Ya? Aquí un eucalipto también una madera pesada, 720 kilos por metro cúbico. ¿Ya? Ese es como contexto general, por lo tanto hay que tener esa precaución cuando estemos especificados o tengamos nociones de la carga, por ejemplo, un camión, de tomar las densidades de la madera a la humedad que la están transportando. Bueno, las propiedades físicas y mecánicas de la madera, ¿ya? Estas se pueden ser afectadas por algunos elementos propios de la madera, ¿ya? Que no tienen relación con su proceso de acerrío. ¿Ya? Y en relación a los factores que afectan las propiedades mecánicas, tenemos los defectos propios de la madera, el contenido de humedad, la temperatura a la cual están sometidas, si esta madera es de albura duramen y si tiene algún tratamiento de la madera. Bueno, las propiedades mecánicas en sí determinan la capacidad o actitud para resistir fuerzas externas, haciendo alguna fuerza externa cualquier solicitación que actúa exteriormente. Para determinar cuál es la resistencia o las propiedades mecánicas de la madera, se realizan dos ensayos: en estado verde al 30% de humedad, el 12% que es considerado como en estado seco al aire. ¿Sí? O sea, al 2 y el 30% son los ensayos y con los cuales se pueden comparar, en este caso, el comportamiento y con cuáles se fabrican las tablas de resistencia para determinar todos los factores para poder diseñar. En general, se realizan ensayos de compresión de la fibra, compresión normal a la fibra, flexión estática, la tenacidad, cisalle o corte entre las fibras, ¿ya? En distintos ejes, que la madera no tiene la misma resistencia según el eje que se aplica a la fuerza. ¿Ya? Tenemos, bueno, ahí aparecía cisalle en general, cisalle tangencial, cisalle paralelo radial, y clivaje tangencial y radial, que es la rajadura de las maderas, tracción paralela a la fibra, tracción normal a la fibra, la dureza de la madera, tracción del clavo. ¿Ya? Y eso en general son los ensayos más comunes que se le realizan a la madera o a la especie de madera para poder clasificarla. En relación a los defectos, también esto es importante que ustedes conozcan para que puedan evidenciar, ¿no? De alguna forma tengan un lenguaje técnico al momento de hacer una inspección. Uno de los defectos más comunes son los nudos sueltos, que son aquellos que pueden estar insertos en la madera, pero en este caso no están adheridos o no son parte, por lo tanto si ustedes lo empujan podrían sacarlo. ¿Ya? Y si lo sacan, qué buena perforación. Tenemos la rajadura y la separación, correcto ahí, ¿ya? Superficie opuesta, ¿ya? Que afecta dos superficies opuestas. Ustedes fijan, eso es un concepto, rajadura. ¿Por qué se los detallo? Porque después tiene otro efecto que es muy similar, que no se llama rajadura. La separación de fibras de madera que afecta dos superficies se llama rajadura. Porque si afecta solamente una superficie, que es el caso que está acá, superficie 1, superficie 2, rajadura. Si afecta solo una superficie se llama grieta. Por lo tanto, ya tenemos un concepto o cómo diferenciar según el efecto de la madera si esta es una rajadura o una grieta. Podríamos tener una fibra inclinada cuando la fibra no va alineada con la pieza, sino que tiene un cierto grado de inclinación, que también es un defecto propio de la madera que puede ser incidente o no, y esto se utiliza para clasificar la madera o el grado estructural de la madera. Puede tener perforación, ¿ya? Que podrían ser orificios provocados por insectos, que está en general la madera siempre debe ser desechada cuando se detecta que existen perforaciones de insectos. Podríamos tener presencia de pudrición de distintos tipos según la especie de maderera. Tampoco en general se debe utilizar con este defecto. Un bolsillo de corteza, que es corteza en el interior de la pieza de madera, como podríamos similar a un bolsillo de resina, ¿no? Que es un elemento de alguna forma que nos quita, en este caso, o que nos provoca una disminución de sección de la madera en algún lugar. La cebolladura, esto si ustedes se fijan, es distinto a lo que las fallas que habíamos grietos de rajadura o grieta. La cebolladura es una separación entre los anillos de crecimiento. Por lo tanto, también es otro concepto para que lo puedan ir diferenciando. ¿Ya? Y esto va a ir evidentemente en los talleres. Por ahí va a haber una imagen y va a preguntar si rajadura, grieta, a cebolladura u otro. A la vez, ya que esta es la deformación que puede experimentar una pieza en cualquier eje, ¿ya?
donde ustedes también van a tener que saber cuál es el nombre que recibe cada tipo de alabeo o los alabeos más genéricos. ¿Ya? El colapso es la disminución de madera en proceso de secado. ¿Ya? Cuando los secados son inadecuados, generalmente se produce un aplastamiento de la pared celular. Y esta madera debe ser afectada porque generó un deterioro estructural, un deterioro microscópico. ¿Ya? ¿Cómo se puede apreciar una madera que tuvo colapso? De que tiene una superficie irregular, que es distinto a la superficie que podría tener una madera que tiene una superficie regular por cepillado o por corte. Médula podría estar en algunas piezas que van desde el centro, que es la zona que podría tener un duramen. Esto también afecta la clasificación estructural, visual, y también podría tener una incidencia estructural según la cantidad de médula que tenga la pieza. Canto muerto, ¿ya? Es cuando falta alguno de estos, ¿ya? Si falta alguna arista, se puede tener un defecto que puede tener incidencia no según el elemento que o en que se está utilizando. Defectos por elaboración, escuadrilla irregular, ¿ya? Si no es la que esperábamos, una grieta por elaboración, ¿ya? Una marca de sierra, un problema de cepillado, mancha de astillamiento o un quemado. Son los defectos más comunes que se podríamos encontrar. No hay fotos de todo, ¿ya? Pues diríamos una presentación gigante. ¿Dudas hasta el momento? ¿No hay duda? No, profe. Bien, me gusta que no tengan dudas. Sigo avanzando. Así, entre menos dudas tienen, avanzo más rápido, ¿ya? Porque quiero que terminemos esto y empecemos a ver ya más elementos de estructuras de madera. Gracias, Matías. Parece que es el único que está presente en el curso. Ah, sí, tenemos a Arián, a Jonathan. Tenemos a Jonathan, a Matías, ya. Arián. Vamos a escribir anotación positiva. Voy a continuar la grabación para que no quede para que no pese tanto el archivo. Bueno, la protección de la madera, voy a poner esto ahí porque la orografía lo indicaba así. La madera en general debe protegerse con forros metálicos, ya fibrocemento, madera u otro, como contexto general. En la próxima clase vamos a ver algunas protecciones por diseño, pero en general, debido a la naturaleza de la madera, está desprotegida. Cuando pensamos en una construcción en madera, no pensamos solamente en la madera, pensamos en un conjunto, ya sea que es una combinación de elementos, tanto estructurales como revestimiento y aislación, ¿ya? Y entendiéndose por aislación térmica, o aislación contra el vapor, resistencia contra la humedad, capilaridad, acústica, entre otros. Aquí tenemos un elemento complejo cuando pensamos en construcción en vivienda, tanto sea una solución habitacional, industrial, o un puente u otra obra. Por lo tanto, lo importante es entender cuál es la participación de cada uno de estos elementos y cuál es la importancia que puedan tener estos elementos dentro de la protección del material. En general, lo que busca la protección de la madera es aumentar la durabilidad. Esta debe ser realizada en la masa y en la superficie. En contexto general, de alguna forma hay que comprender los mecanismos enzimáticos o cómo se degrada la madera por hongo, realizar tratamientos, o se podría realizar tratamientos de esterilización dimensional también para aumentar la durabilidad de la madera cuando corresponda. También se debe entender cuál es el comportamiento de la madera frente a la luz, cuáles son las actividades antioxidativas de lo extraíble, ¿ya? Los recubrimientos para proteger a la madera de la radiación UV, dentro de las técnicas de protección, porque no podemos olvidar que la degradación de la madera se produce por agentes abióticos como la humedad, la radiación UV, la temperatura, los agentes químicos, y por agentes biológicos como hongos, bacterias e insectos. ¿Sí? Y nosotros lo que vamos a buscar es la protección necesaria para aumentar la duración. ¿Sí? Y esta protección necesaria debe ser adecuada según el riesgo de exposición. En general, la madera está afectada por hongos. Generalmente lo observamos como hongos de pudrición, blanca, marrón o blanca, según la especie maderera. Allí aparece una imagen o esquema de un hongo gremógeno, que es el que no daña la pared celular, pero sí se alimenta de los
nutrientes que están libres, y esta mancha o esta hongo azul principalmente o afecta mucho a las coníferas, y este es un problema que es muy común en las maderas de pino. Disculpen, de pino reyata, no di el apellido. Bueno, aquí tenemos un esquema general de los insectos que podrían ser termitas de distintos tipos, los capricornios y los coleópteros, ¿ya? No nos vamos a ver en detalle. ¿Ya? Después vamos a hacer un taller donde vamos a detallar más o menos cuáles son estos agentes y cuáles son las técnicas de protección para cada uno de ellos. Y la protección de la madera ya se debe proteger según las propiedades buscadas, que podría ser la eficiencia o eficacia a largo plazo, la penetración y distribución dentro de la madera, la retención, la ausencia de toxicidad y medio ambiente, esto es importante al momento de escoger el tipo de preservación, y si deseamos o no modificar el aspecto y otras propiedades de la madera, porque hay sistemas de preservación que los modifican. Hay distintas categorías de productos, ¿ya? De alguna forma de protección, que están los aceitosos o alquitranes, los productos hidrosolubles y los productos orgánicos. En general, los productos aceitosos o alquitranos, las creosotas ya están prohibidas, ¿ya? Pero era común, por ejemplo, en los puestos telefónicos, en los durmientes ferrocarriles, pero se limitó su uso debido a que esto, al aumentar las temperaturas, estas materias, ¿ya? O estos elementos que protegían la madera pasaban a la tierra. Por eso se limitó y ya no se ocupa, salvo en climas de baja temperatura y que no se derrite o de alguna forma no es capaz de salir este material de las maderas preservadas. Productos hidrosolubles, y aquí tenemos más común y tenemos una gran variedad de productos de sales, que son las más ocupadas, y cuando hablamos principalmente de madera impregnada nos referimos a madera principalmente tratadas con CCA, cobre, cromo y arsénico. Después vamos a ver más detalle cuáles son las opciones más comunes y cuál es el porcentaje que se debe utilizar según el riego, que también está en esta presentación. También dentro de los productos hidrosolubles, bueno, aquí están algunos de los multisales, principalmente que tienen cobre y arsénico, que son fungicidas e insecticidas. También tenemos los productos en base a boro, que también son fungicidas e insecticidas, pero tienen ciertas limitaciones que son de alguna forma y tienen lixiviación y son sensibles a la lluvia, por lo tanto no pueden utilizarse en estructuras de madera que tengan contacto con agua. Hay productos orgánicos que también están disponibles para la preservación o aumentar la durabilidad de la madera, como el pentaclorofenol, oxinas de cobre, ¿ya? Que tienen propiedades de alguna forma y que puede variar según las características o el tipo de producto que están considerando. Tenemos los triazoles, las sales de amonio cuaternario, que están clasificados entre productos orgánicos, y también tenemos el IPV y los piretroides, ya que cada uno tiene características y propiedades que van de alguna forma son adecuadas para cada uno de los usos. Esta gama de productos que tenemos ya no son todos de fácil aplicación, ¿ya? Por eso también es bastante limitado el mercado o la opción que tenemos al momento de compra. También existen otras alternativas, ¿ya? De modificación química, ¿ya? Que se pueden trabajar. Dentro de las más comunes que tenemos son los tratamientos térmicos, que es la termotratada, que eleva la temperatura para de alguna forma calentar esta lignina, y esta lignina que selle, ¿ya? En este caso las paredes celulares de la madera. Y una técnica de protección siempre son los recubrimientos, ¿ya? Eso es como en general, porque si la recubrimos vamos a dejar que la madera no esté puesta o se disminuye la exposición a todos los agentes que la puedan degradar. En general, ¿por qué proteger la superficie de una madera? Por un tema de decoración, principalmente importante para muebles, parquet o carpintería exterior, y tenemos que pensar o barajar la calidad y durabilidad de cada una de estas soluciones, ¿ya? Después, cuando empecemos a ver un poquito más de soluciones constructivas, ustedes van a tener que empezar a trabajar o desarrollar especificaciones técnicas y vamos a ver más en detalle estos puntos. En general, una madera sin protección, en este caso los resinosos, va desde una coloración más clara hasta un elemento más gris, ¿ya? Que es similar a una especie de quemada, porque lo que se produjo acá es un deterioro de la pared celular de la madera que está puesta en el exterior. Hay un error, no lo vean. Debería decir dimensiones de la madera,
Ya lo vamos a corregir después en la presentación. En general, esto lo puse acá para que ustedes tuvieran una noción, como ya habíamos trabajado un poco con la caso de contracción de la madera según la humedad. La madera tiene dimensiones efectivas. Por ejemplo, si cuando hablemos de una madera de 2x2, vamos a pensar si esta es una madera cerrada o una madera cepillada. La madera cerrada, por ejemplo, 2x2, se va a entender como una madera de 45 por 45 milímetros, con la tolerancia que indica la normativa, ¿ya? La 2824, que es madera de pino radiata, unidad de dimensiones. ¿Ya? Por lo tanto, no quiero que quede el concepto de que una madera de 2 pulgadas mide 5, algo y empiezan a convertir la pulgada directamente a unidad de milímetros. Según normativa nacional, nuestras maderas deberían, o la escuadrilla debería darse en milímetros y en largo metro. Pero se utiliza, o aún utiliza más común darnos la escuadrilla en pulgadas y en largo metro, aunque el equivalente de pulgada no sea igual a una pulgada métrica o una pulgada unidad de medida. ¿Ya? Es una pulgada métrica. Por lo tanto, hay que tener un poquito de cuidado. También vamos a trabajar con esto bastante después cuando realicemos interpretación de proyectos o ubicación de material. ¿Ya? Pero de alguna forma quise dejarlo dentro de esta presentación para que empezáramos ya a tener estos apuntes. Bueno, y aquí aparece la tolerancia de madera cerrada y madera seca, donde hay tolerancia para el espesor, el ancho y la longitud que indica la normativa. En Chile también existen 5 categorías de madera, que aparece en la norma 789 y también las recoge la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, donde agrupan las maderas desde maderas muy durables a maderas no durables, donde las maderas no durables son aquellas que se espera o tienen una vida útil esperada menor a 5 años en condiciones favorables para el deterioro o la degradación. Y entre estas están el álamo, el olivillo, el pino radiata y la tepa. Y después tenemos las maderas poco durables, moderadamente durables, no durables según su vida útil esperada en condiciones favorables para el deterioro. La normativa nos exige que de alguna forma estas maderas, por ejemplo, las no durables, y después vamos a ver un detalle más de Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, nos dice que deben ser preservadas. Y dentro de esta madera no durable que se exige que sea preservada, ya después vamos a ver en detalle cuáles son las especies que deben ser preservadas y cuáles son las técnicas para preservarlas, pero en general lo que nos importa o que lo que quiero destacar es el pino radiata, porque es la madera que utilizamos en mayor porcentaje en esta zona. ¿Ya? Pero esta es considerada no durable y debe ser preservada. ¿Cómo la vamos a preservar? ¿O con qué la vamos a preservar? Ahí viene la gran pregunta. Entonces, en base a este interrogante les voy a dejar un taller que lo vamos a revisar la próxima clase. Pues, voy a cambiar la presentación.
Profe, no se escucha. Ahora, Sí, ahí sí. ya, es que disculpe que tuve que desconectarme y perdí el audio. ¿Ya? Bueno, como la interrogante era lo que estábamos viendo en el grupo 5 de Pino Radiata, les voy a dejar esta apunte en la plataforma virtual que habla principalmente al inicio de lo que acabamos de finalizar, donde habla de tecnología, tratamiento de la madera, tipos de productos protectores y de alguna forma lo clasifica por la acción protectora que se desea realizar, por el tipo de preservante y por el tipo de protección que se desea lograr. No lo voy a leer, ustedes lo revisen en detalle, pero es muy similar a lo anterior. Y aquí, ¿qué es lo que quiero destacar? Que es importante que para el caso en general del tipo de riesgo esperado, pero específicamente aquí está agrupado, clasifica de Pino Radiata según su riesgo, porque esta tabla o esta presentación está preparada para Pino Radiata porque el siguiente cuadro está diseñado para Pino Radiata. ¿Ya? Pero en general existen 6 tipos de riesgo, ¿ya? Y cada riesgo tiene un uso y un agente de deterioro. En general, la madera del riesgo grupo 1 corresponde a madera utilizada en interiores, en ambientes secos con riesgo de ataque de insectos solamente, incluye la termita subterránea. El riesgo 2 o el grupo 2 son madera usada en interiores con posibilidad de adquirir humedad en ambientes mal ventilados con riesgo de ataque de hongo, de pudrición e insectos. O sea, en el grupo 2 podríamos decir, por ejemplo, una estructura de entrepiso, una estructura de cercha o cualquier elemento que tenga posibilidad de adquirir humedad. Grupo 3, madera usada en exteriores, sin contacto con el suelo, expuesta a condiciones climáticas, tiene riesgo de ataque de hongos, de pudrición e insectos. Por ejemplo, un alero o un revestimiento que no esté en contacto con el terreno y siempre sí está expuesto a las condiciones climáticas. Grupo 4, maderas enterradas o apoyadas en el terreno, ¿ya? Con posibilidad de contacto esporádico con agua dulce, por ejemplo, si tiene contacto por lluvia o por otro, pasaría a ser una madera riesgo 4, y madera riesgo 5, madera enterrada en el suelo, componente estructural crítico, en contacto con agua dulce, y tiene riesgo de ataque de hongos, insectos, y grupo 6 es el riesgo más alto, que son maderas expuestas a la acción marina, y para torres de enfriamiento, y tienen un riesgo de ataque de oradores marinos. ¿Ya? Por lo tanto, en general las maderas se clasifican en 6 tipos de riesgo, y específicamente para el Pino Radiata tenemos distintos tipos de preservantes que podemos utilizar, donde aquí está el detalle, de alguna forma, la norma que se utiliza y el nombre, ¿ya? O la descripción de este material. Y esta tabla es la retención mínima del preservante, ¿ya? Para, en este caso, para Pino Radiata. Y si podemos observar, por ejemplo, CCA, que es lo más común, con 4 kilogramos por metro cúbico, podemos tener para los 3 primeros tipos de riego. Cuando pasamos una madera que tiene contacto con agua dulce o contacto con terreno, tenemos que aumentar la cantidad de preservante. Si tenemos una madera enterrada, aumentamos el preservante, y si tenemos una madera con riesgo de agua salada o roedores marinos, o como hasta acá, de alguna forma las indicaciones, tenemos una retención mucho más alta. Por lo tanto, al momento de especificar la cantidad de preservante, tenemos que evaluar como mínimo el riesgo que está expuesto y cuál es la cantidad de sales que tenemos que usar por metro cúbico. Si observamos, por ejemplo, el boro, que habíamos visto anteriormente, tiene un problema que no puede estar, de alguna forma, es solamente para soluciones o sistemas constructivos o maderas no expuestas al agua, porque el agua nos puede de alguna forma sacar el impregnante. Solamente se puede ocupar para el riesgo de grupo 1 y grupo 2, o sea, maderas que no tienen contacto con el agua, o sea, ambientes secos o que podrían tener humedad, pero no contacto con agua. Acá tenemos otro tipo de producto que nos sirve para los 5 primeros riesgos, siendo los 3 primeros riesgos la misma cantidad de sales, y aumenta para el 4 y 5, son maderas más expuestas. Lo mismo pasa con los 2, con este caso con los 3 finales o los 3 impregnantes. Entonces, en el mercado tenemos opciones, ¿ya? Habitualmente se ocupa un CCA por simpleza y economía, pero si nos evaluamos en costo, pasar a un boro no es significante el costo adicional, pero sí tenemos menor contaminación para, en este caso, para las personas y para el medio ambiente, pero tenemos la limitante de que solamente nos sirve para madera riesgo 1 y riesgo 2. Por lo tanto, si vamos a ocupar madera en estructuras interiores, podríamos evaluar cómo bajar la toxicidad
de estos materiales sí que nunca van a tener contacto con la humedad. Y maderas que estén más expuestas en condiciones de humedad probablemente podemos utilizar otro tipo de preservantes. Por eso es importante reconocer los preservantes y buscar los usos adecuados. O podemos utilizar elementos menos contaminantes como la CQ, que nos sirve para los 5 primeros riesgos, ¿no? Y tiene una toxicidad que es diferente a la que puede tener esta. Por lo tanto, hay que ir buscando qué es lo que de alguna forma es adecuado. Después también vamos a trabajar realizando especificaciones técnicas y viendo más características de respecto a sistemas de preservación, si es posible llegar a costos de cada uno de estos sistemas para que ustedes puedan comparar y tomar las decisiones con qué elemento, con qué sal van a preservar la madera. Esta presentación no está disponible en la plataforma, pero se la voy a dejar de inmediato para que la puedan revisar. ¿Dudas hasta el momento? No, nada, profe. Qué bueno. Me gusta cuando no tienen dudas. Ese archivo no grabé, así que voy a borrar. Les voy a dejar también un enlace en el MS donde hay 3 fotografías y lo que yo quiero es que ustedes con lo que conocen o lo que entienden hasta el momento llenen cada uno de los cuadritos. Ya eso tampoco es un control, solamente para poder iniciar la próxima clase analizando su respuesta. Lo van a encontrar, lo realizan. Pueden empezar a hacer ahora. Ya les voy a subir de inmediato un enlace para que el tiempo que quede de clase trabajen llenando la ficha y si no alcanzan lo pueden hacer después cuando consideren tiempo necesario. Claro que la ficha la podrían con este material completar completa en este caso los minutos que nos queda de clase porque son el análisis de 3 fotografías. Las voy a compartir para que vean qué es lo que... Esta ficha que les voy a compartir donde aparecen 3 fotografías y ustedes van a tener que indicar o clasificar el tipo de riesgo que observan en la fotografía, van a indicar las condiciones de uso y van a recomendar alguna técnica de preservación. Es libre, que recuerden, no hay respuesta mala. Esto es un caso solamente para que nos permita entender o analizar cuál es el comportamiento. Entonces les voy a subir esto y vamos a seguir trabajando el resto de la clase. Esta actividad voy a dejar solo el chat abierto. Si tienen consulta, las van realizando por escrito. ¿Ya? Porque no quiero seguir con la comunicación para las personas que están con el celular, no colapsarles rápidamente su plan de datos. ¿Ya? Así que podemos ir trabajando por texto. Y si es necesario, volvemos a activar, en este caso, la videollamada. Voy a desconectar.